Hola a todos, bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Hola a todos, soy Bella y juntos vamos a tener una conversación muy interesante hoy. Manuel, cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, Bella, trabajo como ingeniero de software en una empresa de tecnología. Paso muchas horas frente a la computadora escribiendo código. Es un trabajo que me apasiona mucho porque siempre hay algo nuevo que aprender. ¿Y tú, Bella? ¿Trabajas o estudias? Yo estudio medicina en la universidad. Es una carrera muy larga, pero me encanta, tengo clases todos los días y también hago prácticas en el hospital. Es agotador a veces, pero cada día aprendo algo nuevo y eso me mantiene motivada. ¡Qué interesante! La medicina es una carrera muy importante. ¿Cuántos años llevas estudiando? Ya llevo 4 años estudiando, todavía me quedan 2 años más antes de graduarme. A veces es muy difícil, pero sigo adelante porque es mi sueño desde pequeña. ¿Y tú, Manuel, desde cuándo te interesó la tecnología? Desde muy joven me gustaban las computadoras. Cuando tenía 12 años, mi padre me regaló mi primera computadora y empecé a explorarla por horas. Estudié ingeniería en sistemas durante 5 años. Fue difícil, pero muy interesante. Ahora uso todo lo que aprendí en mi trabajo cada día. Oyentes, ¿ustedes trabajan o estudian en este momento o hacen las dos cosas al mismo tiempo? Déjenos saber en los comentarios. Nos encanta saber más sobre sus vidas. Manuel, ¿cómo es un día normal en tu trabajo? Un día normal para mí empieza a las 9 de la mañana. Llego a la oficina, me preparo un café y reviso mis correos electrónicos. Luego tengo reuniones con mi equipo para hablar sobre los proyectos. Por la tarde, escribo código y resuelvo problemas técnicos. Los días pasan muy rápido porque siempre hay algo que hacer. Suena muy ocupado. ¿Trabajas con muchas personas en tu empresa? Sí, trabajo con un equipo de 10 personas. Todos somos muy diferentes, pero trabajamos muy bien juntos. Hay programadores, diseñadores y también personas que hablan con los clientes. Cada persona tiene su rol importante. Bella, ¿cómo son tus días en la universidad? Mis días son muy largos. Por la mañana tengo clases teóricas donde los profesores nos enseñan sobre el cuerpo humano, las enfermedades y los medicamentos. Por la tarde voy al hospital y observo cómo trabajan los médicos con los pacientes reales. Es una diferencia enorme entre leer algo en un libro y verlo en la realidad. ¿Ya puedes hablar con los pacientes en el hospital? Sí, pero siempre con un médico más experimentado a mi lado. Al principio tenía mucho miedo, pero ahora me siento más segura. Es una experiencia muy valiosa porque aprendes cosas que los libros no pueden enseñarte. Oyentes, si ustedes estudian medicina o trabajan en salud, cuéntenoslo en los comentarios. Bella, ¿cuál es la parte más difícil de estudiar medicina? La cantidad de información que hay que aprender. Hay que memorizar muchos nombres, procesos y procedimientos y también entenderlos completamente. Además, hay que aprender a tomar decisiones rápidas cuando un paciente necesita ayuda. ¿Y cuál es la parte más difícil de tu trabajo, Manuel? Para mí, la parte más difícil es cuando hay un error en el código y no puedo encontrarlo. A veces, paso horas buscando un pequeño problema que causa grandes fallas, pero cuando finalmente lo encuentro y lo corrijo, me siento muy bien. Es como resolver un rompecabezas complicado. Es porque suena muy frustrante y muy emocionante al mismo tiempo. Oyentes, ¿cuál es la parte más difícil de su trabajo o sus estudios? Escríbanos en los comentarios. Queremos aprender más sobre sus experiencias. Bella, ¿ya sabes qué tipo de médica quieres ser cuando te gradúes? Sí, me gustaría ser pediatra, es decir, médica especializada en niños. Me encantan los niños y quiero ayudarlos cuando están enfermos. También me parece importante trabajar con sus familias. ¿Tú tienes algún proyecto favorito en tu trabajo? Sí, actualmente estoy trabajando en una aplicación para teléfonos móviles que ayuda a las personas a aprender idiomas de manera divertida. Es un proyecto muy especial porque yo también soy alguien que aprende idiomas
igual que nuestros oyentes que están aprendiendo español. Qué bonito proyecto, Manuel. Oyentes, si quieren aprender español de manera natural, sigan escuchándonos en Wow Spoken Spanish. Practicar con conversaciones reales es una de las mejores maneras de mejorar. Bella, ¿recibes dinero mientras estudias o también tienes que trabajar? Tengo una beca parcial de la universidad que me ayuda con los gastos de matrícula y los libros, pero también trabajo los fines de semana en una cafetería para cubrir mis gastos personales. No es fácil combinar el estudio con el trabajo, pero me ayuda a ser más independiente. Es muy admirable. Estudiar y trabajar al mismo tiempo requiere mucha organización. ¿Cómo organizas tu tiempo para que todo funcione bien? Me hago una lista de tareas cada domingo para toda la semana. Escribo todas mis clases, mis turnos en el hospital, mis horas de trabajo y también tiempo para estudiar y descansar. Sin esa organización, me olvido de algo importante. ¿Y tú cómo organizas tu tiempo? Uso aplicaciones en mi computadora para organizar mis tareas del día. Voy marcando las que termino, y eso me da mucha satisfacción. También trato de no trabajar después de las 6 de la tarde, porque es importante descansar y tener tiempo para uno mismo. Eso es muy importante. El descanso no es un lujo, es una necesidad. Muchos estudiantes no duermen bien porque estudian toda la noche. Oyentes, recuerden que dormir bien es fundamental para que el cerebro procese y recuerde todo lo que aprendieron. Muy buen consejo, Bella. Y hablando de aprender, cuéntenoslo en los comentarios. ¿Trabajan o estudian? ¿Les gusta lo que hacen? Sus respuestas nos ayudan a crear episodios más útiles para todos. Manuel, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo diario? Me gusta mucho la creatividad. Cuando escribo código, puedo crear algo completamente nuevo. Una aplicación, un programa, una solución para un problema. Es como construir algo con mis manos, aunque lo hago con mi mente y mis dedos en el teclado. Y nunca me aburro, porque cada problema es diferente. A mí lo que más me gusta es ayudar directamente a las personas. Cuando veo que un paciente mejora y se va a casa con su familia, siento una alegría que es difícil de describir. Saber que puedes cambiar la vida de alguien con tu conocimiento es algo verdaderamente especial. Definitivamente, es una profesión con mucho propósito. Bella, ¿has tenido alguna experiencia en el hospital que siempre vayas a recordar? Sí, una vez observé una cirugía por primera vez. Estaba muy nerviosa, pero fue increíble ver cómo todos los médicos trabajaban juntos con tanta precisión y calma. Cada uno sabía exactamente qué hacer. En ese momento supe que había elegido la carrera correcta. ¿Y tú tienes algún momento especial en tu trabajo? Sí. Recuerdo cuando publiqué mi primera aplicación y empezó a ser descargada por personas de diferentes países. Ver que algo que yo creé estaba siendo usado en todo el mundo fue una experiencia increíble. Me sentí muy orgulloso del esfuerzo que había puesto. Esos momentos son los que nos motivan a seguir cuando las cosas se ponen difíciles. Oyentes, ¿tienen algún momento especial en sus trabajos o estudios que los haya motivado mucho? Escríbanos, nos encanta leer lo que comparten. Bella, si alguien quiere estudiar medicina, ¿qué consejo le darías basándote en tu experiencia? Le diría que es una carrera que requiere mucha dedicación, paciencia y amor genuino por las personas. Hay que estudiar mucho durante muchos años y también tener empatía con los pacientes y sus familias. Si de verdad te apasiona ayudar a otros, vale absolutamente la pena. Y si alguien quiere ser ingeniero de software, ¿qué le aconsejarías? Le diría que empiece a aprender desde ya, sin esperar. Hay muchos recursos gratuitos en Internet para aprender programación desde cero. Lo más importante es practicar todos los días, aunque sea poco tiempo. La constancia es la clave del éxito. Y no tener miedo a los errores, porque de ellos también se aprende. Excelentes consejos. Oyentes, si tienen preguntas sobre vocabulario en español relacionado con el trabajo o los estudios, déjennos sus preguntas en los comentarios. Siempre intentamos responder a todos. Bella,
¿Crees que la tecnología va a cambiar mucho la manera en que se practica la medicina en el futuro? Absolutamente, ya está cambiando. Hay robots que asisten en cirugías y programas que pueden analizar imágenes médicas con mucha precisión. Es un campo muy emocionante. Por eso creo que la medicina y la tecnología deben trabajar siempre juntas. ¿Crees que la tecnología podría reemplazar completamente a los médicos? Creo que la tecnología puede ayudar mucho a los médicos y hacer su trabajo más preciso, pero no puede reemplazar completamente el cuidado humano. Un médico no solo trata enfermedades, también escucha al paciente, lo consuela cuando tiene miedo y le da esperanza. Eso es algo que una máquina no puede hacer igual. Estoy completamente de acuerdo. La parte humana de la medicina es irreemplazable. La tecnología es una herramienta poderosa, pero el corazón del médico es lo que realmente cura. Oyentes, ¿qué piensan sobre este tema? ¿Creen que la tecnología puede reemplazar a los profesionales? Déjenos su opinión. Y también, ¿cómo creen que la tecnología cambiará su trabajo o sus estudios en los próximos años? Es un tema relevante para todos en este momento. Definitivamente es algo que todos deberíamos pensar. Bueno, Manuel, ha sido una conversación muy enriquecedora hoy. Hablamos sobre el trabajo, los estudios, los desafíos y los momentos especiales que nos motivan. Así es, Bella. Espero que nuestros oyentes hayan aprendido algo útil hoy, no solo palabras y frases nuevas en español, sino también sobre diferentes carreras y profesiones. El español está en todas partes, incluyendo en el mundo del trabajo. Oyentes, si les gustó este episodio, por favor denle un me gusta y suscríbanse al canal Wow Spoken Spanish para no perderse ningún episodio. Cada semana tenemos conversaciones nuevas diseñadas para ayudarlos a mejorar su español de manera natural. Y recuerden dejar sus comentarios abajo. Nos encanta saber en qué trabajan o qué estudian y qué temas les gustaría que hablemos en el próximo episodio. Sus ideas son muy valiosas para nosotros. Ha sido un placer estar con todos ustedes hoy. Yo soy Bella y les deseo mucho éxito en su aprendizaje del español y en sus trabajos y estudios. Y yo soy Manuel. Hasta la próxima. Sigan practicando su español todos los días y recuerden que cada conversación es una oportunidad para aprender algo nuevo. Hasta pronto, oyentes de Wow Spoken Spanish. Los esperamos en el próximo episodio.